Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melanie y junto con mi equipo presentaremos el tema oclusión orgánica y morfología oclusal. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de una oclusión orgánica? Bueno, es aquella que reúne biomecánicamente las tres estabilidades. La primera sería estabilidad anterior, la segunda sería estabilidad oclusal y la tercera sería estabilidad articular. Cuando la oclusión orgánica no es de forma natural, es preferible buscar una oclusión que trate de buscar una reconstrucción o previa rehabilitación. Esta oclusión orgánica debe permitir movimientos de relación y función del sistema agnático. Hay que conocer muy bien estas tres estabilidades, ya que son clave para devolver la fisiología perdida o insuficiente de cualquier movimiento. Posiciones diagnósticas. Las posiciones que requiere la mandíbula para realizar sus funciones biomecánicas deben realizarse sin restricciones. La oclusión orgánica marca ciertas posiciones características que sirven para determinar un diagnóstico y para corroborar tratamientos. Cuando la mandíbula se proyecta hacia adelante y abajo para lograr una posición para realizar una función, la incisión. En esta posición, los caninos superiores pueden llegar a tocar las cúspides vestibulares de los primeros premolares inferiores. Si la mandíbula hace una laterotrusión derecha, solo los caninos deben hacer contacto para lograr esa posición, sin interferenciar los posteriores. Si la mandíbula hace un movimiento lateral y protrusivo, los incisivos laterales superior e inferior pueden hacer contacto. La oclusión orgánica es también llamada de protección mutua, porque la persona podrá asar sus incisivos sin colisiones cuspídeas posteriores. Podrá triturar alimentos entre premolares y molares sin choques o prematuridades que causen daño en los dientes anteriores. Con alimentos muy desmenuzados podrá confinar el contacto de los posteriores a un solo lado de la boca y podrá también desgarrar alimentos con el canino sin tropiezos. Puesto que la masticación se lleva a cabo mientras las piezas inferiores viajan, es importante que las cúspides estampadoras se deslicen cerca de las cortadoras y que se aproximen momentáneamente sin tocarse. Las cúspides estampadoras inferiores vestibulares se deben deslizar cerca de las cortadoras superiores vestibulares sin que haya choques. Las cúspides cortadoras inferiores linguales deben deslizarse cerca de las estampadoras superiores palatinas pero sin contactos. Es también importante que cada cúspide estampadora tenga relaciones íntimas o de proximidad con los surcos antagonistas en la laterotrusión, pero que no haga contacto en el viaje hacia su fosa. 1. Las cúspides estampadoras inferiores en la mediotrusión balancean sobre surcos oblicuos superiores palatinos cuando el lado opuesto está en laterotrusión. 2. Las cúspides estampadoras inferiores trabajan sobre surcos bucales transversos superiores y balancean sobre surcos oblicuos y palatinos. Y 3. Las cúspides estampadoras superiores trabajan sobre surcos transversos linguales inferiores y balancean sobre surcos oblicuos bucales inferiores. Toda cúspide estampadora requiere de 3 surcos, uno para la laterotrusión, otro para la mediotrusión y otro para la protrusión. Estos surcos deben estar en concordancia con las direcciones en que viajan las estampadoras. Estos senderos de las cúspides son las resultantes de la posición craneales de las piezas dentarias y de la naturaleza de los movimientos traslatorios condilares. La altura de las cúspides y la profundidad de sus fosas está regida por los factores de la oclusión orgánica, que a su vez están determinados por los movimientos mandibulares. La oclusión orgánica es protectora en esencia. Cuando los premolares y molares se llevan a una oclusión céntrica vinculada con la relación céntrica, protegen a los incisivos y caninos. Los caninos protegen a premolares y molares haciendo una desoclusión inmediata. Los incisivos, mediante una pronta desoclusión, separan los premolares y molares. La mecánica del diseño es de primordial importancia. Las cualidades de duración de las cúspides de la restauración y las de sus antagonistas dependen del buen diseño biomecánico con que se hayan hecho. La colocación organizada de las cúspides debe ser una respuesta a la dinámica mandibular. Las formas que siguen un patrón acorde con la mecánica resisten el mejor desgaste. Hola, mi nombre es Alessandra Sánchez y yo les hablaré sobre la reconstrucción oclusal. Primeramente debemos saber que el profesor Angle, que fue el precursor de la ortodoncia, manifestó que la oclusión es la relación normal de los planos oclusales inclinados cuando los maxilares se cierran. Si existen planos inclinados en una dentadura, significa que se encuentra desgastada.
Si está sin cúspide, se trata de una oclusión predisponentemente patológica. Los planos inclinados oclusales no se deben de copiar en lo que es una reconstrucción oclusal, sino que lo que en realidad debe de copiarse son las piezas naturales que no hayan sido desgastadas. Las piezas dentarias con cúspides son aquellas que se acoplan más fácilmente que las que no tienen cúspide. La oclusión balanceada es aquella que permite que todas las piezas se toquen en todas las excursiones mandibulares. La oclusión balanceada no es aceptable por las siguientes razones. En primer lugar, en la oclusión balanceada son tantas las piezas que hacen contacto en distintas partes que el paciente puede llegar a perder la sensación de encontrar el cierre mandibular, y como consecuencia de esto, pues toda boca en oclusión balanceada está fuera de lo que es la relación céntrica. En segundo lugar, pues en las oclusiones balanceadas algunos factores de desoclusión no se toman en cuenta. Entonces, pues al deslizarse la mandíbula para que logre incidir, no hay desoclusión, pues las sobremordidas anteriores son insuficientes y esto evita el funcionamiento necesario por grupos especializados. En tercer lugar, al impedirse la desoclusión, es muy fácil obstruir la distancia interoclusal, lo que evita que nuestra mandíbula descanse. Entonces, en estos casos hay pacientes que se quejan de cansancio y algunos desarreglos musculares. Podemos añadir que la oclusión balanceada suele ser indeseable, ya que la función de la masticación es deficiente, pues algunas superficies oclusales que se encuentran planas no cortan el alimento y solamente cumplen con aplastarlo. Además, la oclusión balanceada favorece las parafunciones, y en algunas bocas afectadas con periodontopatías, pues si tenemos la oclusión balanceada, lo único que resultará de esto va a ser que aumente el trauma dentro de la oclusión. Yo les voy a hablar sobre los elementos de oclusión. Al analizar las caras oclusales de los dientes posteriores, se pueden observar formación de alto relieve y de bajo relieve. A esto se le llama elementos de oclusión. Estos se dividen en dos grupos. Están las elevaciones y las depresiones. En las elevaciones se encuentran las cúspides, las crestas marginales, las crestas triangulares, las crestas suplementarias y finalmente las crestas centrales. Y en las depresiones están los surcos de desarrollo, los surcos suplementarios y las fosas. Ahora adentrándonos ya más al tema, les voy a hablar sobre las cúspides. Las cúspides son las partes más elevadas de las caras oclusales. Este es el primer elemento en aparecer en la cavidad bucal en la etapa o durante la erupción dentaria, y esta se divide en dos. Se divide en cúspides estampadas y en cúspides cortadoras. Cúspides estampadoras son las cúspides palatinas en dientes superiores y las cúspides vestibulares en dientes inferiores. Estas mismas, que al hacer oclusión en los dientes, se relacionan o se estampan, logrando ciertos contactos oclusales que proporcionan la estabilidad mandibular y mantienen la dimensión vertical. Las cortadoras son las cúspides vestibulares en dientes superiores y linguales en dientes inferiores. Estas cúspides no ocluyen en ningún lugar y, como su nombre lo indica, durante la función masticatoria viajan muy cercanamente de los dientes antagonistas, esto así cortando los alimentos, pero además protegen a los tejidos blandos adyacentes. Las crestas marginales son aquellas elevaciones que se unen entre sí a las cúspides y forman un margen o perímetro de las caras oclusales anatómicas en los dientes posteriores. Tienen dos inclinaciones o también llamadas vertientes, una que se dirige hacia la cara oclusal y otra que se dirige hacia afuera de la cara oclusal, que sería inclinación externa. Estas crestas adquieren su nombre de acuerdo con la zona del diente, así que pueden llamarse de diferentes formas.
Pueden llamarse cresta marginal distal, cresta marginal distal de la cúspide palatina, cresta marginal mesial de la cúspide vestibular, entre otras. O sea, puede llamarse de diferentes formas, de diferentes nombres. Crestas triangulares son aquellas elevaciones que se encuentran recostadas en las caras oclusales y que se dirigen al centro de la cara oclusal hacia cada una de las cúspides. A estas crestas triangulares se les reconoce como lomo, o también se les conoce como parte, o se pueden observar más bien como parte elevada, y dos inclinaciones o verticales. Una se dirige hacia mesial y otra que se dirige a distal. Y por su dirección, las crestas triangulares pueden llegar a ser oblicuas o transversas. O sea, por la dirección hacia la que ésta vaya, pueden ser oblicuas o transversas. Crestas suplementarias. Estas crestas son pequeñas y tienen una forma triangular que sirven para desmenuzar los alimentos. Estas, al igual que las anteriores, tienen un lomo y dos inclinaciones, una hacia mesial y una distal. Por lo general, estas crestas se encuentran localizadas entre el surco de desarrollo y un surco suplementario. Yo les hablaré sobre los surcos y las fosas. Primero tenemos a los surcos de desarrollo, que son aquellas depresiones que dividen los lóbulos de desarrollo de los dientes posteriores entre sí. No solamente corren de mesial a distal, abriéndose en forma de Y hacia las áreas de contacto interproximal, sino que también corren hacia vestibular y hacia palatino en molares superiores y hacia vestibular y lingual en los molares inferiores. Estos surcos están formados por dos paredes que al mismo tiempo son las inclinaciones de las crestas triangulares y suplementarias. También tenemos a los surcos suplementarios, que estos corren a los lados de las crestas triangulares, limitando sus inclinaciones mesiales y distales, adquiriendo forma de U o de V. Tanto como los surcos suplementarios sirven para que viajen por ellas las cúspides antagonistas en los diferentes movimientos mandibulares y para el escape de los alimentos. Bueno, ahora vamos con las fosas, que estas son la parte más profunda de las caras oclusales, desde donde nacen todas las elevaciones o de donde confluyen todas las depresiones. Existen dos tipos de fosas, las que al hacer oclusión los dientes reciben cúspides antagonistas y las que no lo hacen. Se dice que en relaciones normales todas las cúspides estampadoras de premolares inferiores ocluyen en fosas mesiales de premolares superiores y todas las cúspides estampadoras de premolares superiores ocluyen en fosas distales de premolares inferiores. En general, no reciben cúspides las fosas distales de premolares superiores ni las fosas mesiales de premolares y molares inferiores.